La historia del libro de los Hechos comienza poco después de un evento monumental: la ascensión de Jesús al cielo. Según Lucas, Jesús apareció a sus apóstoles durante 40 días después de su resurrección, enseñándoles acerca del reino de Dios. Los apóstoles estaban llenos de preguntas, especialmente sobre cuándo sería restaurado el reino de Israel, Hechos 1:6. Pero ¿sabes realmente qué se esconde detrás de estos valiosos escritos del libro de los Hechos? ¿Y por qué pocas personas saben realmente toda la verdad? En los próximos minutos comprenderás cómo un simple libro de la Biblia puede llegar hasta nosotros y cambiar nuestras vidas hasta el día de hoy. El final de este estudio te sorprenderá. En una de las ocasiones más importantes de la Biblia, mientras compartían una comida, Jesús les hizo una solicitud especial. Les pidió que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, el Espíritu Santo, Hechos 1:4-5. Este mandato era fundamental para el próximo capítulo de sus vidas, pues serían empoderados para llevar el mensaje de Jesús hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Mientras Jesús hablaba, ocurrió algo que desafía nuestra imaginación. Fue levantado al cielo ante sus ojos, desapareciendo detrás de una nube, Hechos 1:9. Los apóstoles, asombrados, miraban fijamente al cielo cuando dos hombres vestidos de blanco aparecieron y les aseguraron que Jesús volvería de la misma manera que se había ido. Hechos 1:10-11. Movidos por esta experiencia trascendental, los discípulos regresaron a Jerusalén. Allí se unieron en oración, formando una comunidad de unos 120 seguidores, incluyendo a valientes mujeres y a María, la madre de Jesús, Hechos 1:14-15. Esta comunidad sería la semilla de la iglesia que cambiaría el mundo. Antes de continuar con este estudio tan especial, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las palabras del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan estudios completos como estos, comenta abajo, quiero más. Solo entonces sabré si realmente debería subir videos nuevos como este todos los días. Durante los 40 días posteriores a su resurrección, Jesús apareció repetidamente a sus apóstoles. En estas apariciones les compartió enseñanzas profundas sobre el reino de Dios, preparando sus corazones y mentes para la misión que estaba por venir. Hechos 1:3. Este periodo fue crucial, pues cimentó en ellos las verdades que habrían de proclamar. En una de esas apariciones, mientras comían juntos, Jesús les instruyó que no se alejaran de Jerusalén. Les habló de la promesa del Espíritu Santo, el poder divino que recibirían y que los capacitaría para ser sus testigos. Hechos 1:4-5. La expectativa de esta promesa llenaba sus corazones de esperanza y anticipación. Los apóstoles, aún con una comprensión parcial de los planes divinos, preguntaron a Jesús si restauraría el reino a Israel en ese momento. Hechos 1:6. Jesús les respondió que no les correspondía conocer los tiempos o las sazones que el Padre había fijado, pero les aseguró que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Hechos 1:7-8. Este diálogo reveló la transición que estaba por ocurrir, de una expectativa terrenal y política a una misión espiritual y global. Con la promesa del Espíritu Santo, los apóstoles estaban a punto de ser transformados de discípulos temerosos a valientes mensajeros del Evangelio. Antes de ascender al cielo, Jesús dio a sus apóstoles una instrucción clave: debían permanecer en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo. Este mandato no era simplemente una orden logística, sino una preparación para el poder que vendría sobre ellos. Hechos 1:4-5. La espera en Jerusalén simbolizaba obediencia y expectación.
Jesús explicó que el Espíritu Santo les proporcionaría la capacidad necesaria para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Este poder no solo sería una fuerza interior, sino un equipamiento divino para llevar a cabo la gran comisión que les había sido dada. La espera también permitió a los apóstoles reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús y unirse en oración. Juntos, formaron una comunidad dedicada a la oración y la intercesión, esperando con fe el cumplimiento de la promesa. Hechos 1:14. Este tiempo de preparación espiritual los unió y fortaleció como cuerpo de creyentes. La instrucción de Jesús de esperar en Jerusalén destaca la importancia de la paciencia y la preparación espiritual antes de embarcarse en grandes tareas. Los apóstoles, obedeciendo esta instrucción, estaban listos para recibir el Espíritu Santo y comenzar su misión global. El momento de la ascensión de Jesús fue un evento dramático y conmovedor. Mientras hablaba con sus apóstoles, fue levantado al cielo, desapareciendo de su vista tras una nube. Hechos 1:9. Este evento no solo marcó el final de su ministerio terrenal, sino también el comienzo de la misión apostólica. Los apóstoles, perplejos y maravillados, permanecieron mirando al cielo cuando dos hombres vestidos de blanco aparecieron a su lado. Hechos 1:10. Estos hombres, ángeles enviados por Dios, les preguntaron por qué estaban mirando al cielo y les aseguraron que Jesús volvería de la misma manera en que se había ido. Hechos 1:11. Esta promesa de retorno dio a los apóstoles una esperanza futura y una motivación presente. Sabían que Jesús, quien había sido llevado al cielo, un día regresaría en gloria. Este conocimiento infundió en ellos una urgencia para cumplir su misión con fidelidad y dedicación. La ascensión también señaló el inicio de una nueva era en la cual el Espíritu Santo sería el consolador y guía de los creyentes. Los apóstoles, ahora sin la presencia física de Jesús, se preparaban para recibir el poder prometido que les permitiría continuar su obra en la tierra. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles regresaron a Jerusalén con gran gozo y se unieron en oración constante. Hechos 1:12-14. Este periodo de espera y oración fue crucial para la unidad y preparación de la comunidad de creyentes que estaba formándose. La comunidad consistía en aproximadamente 120 personas, incluyendo a las mujeres que habían seguido a Jesús y a María, su madre. Hechos 1:14-15. Esta inclusión de mujeres en la comunidad destaca la igualdad y la unidad que caracterizaban a los primeros cristianos. En sus reuniones, los apóstoles y los demás creyentes dedicaban tiempo a la oración y la intercesión, buscando la guía y el poder de Dios. Este ambiente de oración ferviente preparó sus corazones para el derramamiento del Espíritu Santo que estaba por venir. La unión de la comunidad en Jerusalén no solo fortaleció su fe, sino que también estableció un modelo de comunión y apoyo mutuo. Este modelo sería fundamental para la expansión de la Iglesia y el cumplimiento de la misión encomendada por Jesús. Después de la ascensión de Jesús y durante su tiempo de oración y espera, la comunidad de discípulos enfrentó un desafío crucial: la sustitución de Judas Iscariote. Pedro, tomando la iniciativa, destacó la importancia de que el nuevo apóstol fuera alguien que había estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Hechos 1:21-22. Dos candidatos fueron presentados: José, llamado Barsabás, y Matías. La comunidad oró fervientemente, pidiendo la guía de Dios en su elección. Finalmente, echaron suertes y el destino señaló a Matías como el nuevo apóstol. Hechos 1:24-26. Con esta elección, el grupo de los 12 apóstoles quedó completo nuevamente, listo para la misión que tenían por delante.
La elección de Matías no solo restauró el número de los apóstoles, sino que también reafirmó la confianza de la comunidad en la dirección divina. Este evento subrayó la importancia de la oración y la dependencia en la voluntad de Dios en la toma de decisiones cruciales. Con Matías como uno de los 12, la comunidad se sintió fortalecida y preparada para recibir el Espíritu Santo. Esta nueva cohesión y unidad eran esenciales para el próximo gran evento, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés llegó y los seguidores de Jesús estaban reunidos en un solo lugar. De repente, un sonido como el de un viento fuerte llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:1-2. Lo que parecía ser lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzando a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía. Hechos 2:3-4. En ese tiempo, Jerusalén estaba llena de judíos devotos de todas las naciones. Atraídos por el sonido, se juntaron en asombro al escuchar a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Hechos 2:5-6. La multitud estaba asombrada y perpleja, preguntándose cómo estos galileos podían hablar en tantas lenguas diferentes. Algunos se burlaron, sugiriendo que los discípulos estaban borrachos. Sin embargo, Pedro, junto con los otros apóstoles, se puso de pie y, levantando su voz, explicó que no estaban borrachos, sino que lo que sucedía era el cumplimiento de la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2:14-16. Pedro continuó su discurso, testificando sobre Jesús de Nazaret, su muerte y resurrección, y cómo Dios lo había exaltado. Invitó a todos a arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:36-38. Ese día, unas 3,000 personas aceptaron su mensaje y fueron bautizadas, añadiéndose a la comunidad de creyentes. Hechos 2:41. El discurso de Pedro en el día de Pentecostés fue un momento crucial para la naciente iglesia. Dirigiéndose a la multitud, Pedro citó la profecía de Joel, que hablaba de un tiempo en el que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Joel 2:28-29, Hechos 2:17-18. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este evento, dijo Pedro, estaba ocurriendo ante sus ojos, cumpliendo las antiguas promesas de Dios. Pedro explicó que Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios con milagros y prodigios, había sido entregado y crucificado por los planes determinados de Dios. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Hechos 2:22-24. Esta resurrección era una confirmación de su mesianismo y divinidad. Pedro continuó citando las Escrituras, mostrando cómo David había profetizado sobre la resurrección de Cristo, afirmando que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Salmos 16:10, Hechos 2:27.
Este argumento bíblico era poderoso y convincente para su audiencia judía, quienes reverenciaban a David como su gran rey y profeta. Finalmente, Pedro hizo un llamado a la acción. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Este llamado resonó profundamente, y miles respondieron, marcando el comienzo explosivo de la iglesia cristiana. El nacimiento de la iglesia cristiana fue un evento extraordinario que ocurrió el día de Pentecostés. Tras el poderoso discurso de Pedro, alrededor de 3,000 personas aceptaron el mensaje y fueron bautizadas, añadiéndose a la comunidad de creyentes, Hechos 2:41. Este crecimiento explosivo fue testimonio del poder transformador del Espíritu Santo. Los nuevos creyentes se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 2:42. Esta devoción creó una comunidad unida y vibrante, caracterizada por la generosidad y el cuidado mutuo. Los creyentes compartían todo lo que tenían, vendiendo sus posesiones y bienes para distribuir entre todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2:44-45. El asombro y la reverencia llenaban a todos, mientras los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios. La comunidad cristiana no solo crecía en número, sino también en espiritualidad y unidad. Esta vida comunitaria atrajo a muchos más, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. La iglesia primitiva, nacida en el fuego del Espíritu Santo, estableció un modelo de vida cristiana que continuaría inspirando a generaciones futuras. Su dedicación a la enseñanza, la comunión, la oración y la ayuda mutua formó la base de una comunidad de fe resiliente y expansiva. La primera comunidad cristiana, formada tras el día de Pentecostés, se distinguía por su profunda unión y espíritu de compartir. Los creyentes se reunían diariamente en el templo y en las casas, partiendo el pan con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando del favor de todo el pueblo. Hechos 2:46-47. Esta vida en comunidad no era solo una práctica religiosa, sino una forma de vida que integraba la fe en cada aspecto de su existencia diaria. La enseñanza de los apóstoles guiaba sus prácticas y comportamientos, creando una cultura de amor, servicio y apoyo mutuo. Esta unidad y generosidad eran testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Uno de los aspectos más notables de esta comunidad era su disposición a compartir sus bienes materiales. Aquellos que poseían tierras o casas las vendían y traían el dinero a los pies de los apóstoles, quienes distribuían a cada uno según su necesidad. Hechos 4:34-35. Esta práctica radical de compartir garantizaba que no hubiera entre ellos ningún necesitado. La vida en la primera comunidad cristiana era un reflejo del reino de Dios en la tierra, una comunidad donde se vivían los valores del Evangelio de manera tangible y diaria. Este testimonio de amor y unidad no solo fortalecía a los creyentes, sino que también atraía a más personas a la fe, mostrando el poder de la vida en Cristo. Un día, Pedro y Juan se dirigían al templo para la oración de la tarde, alrededor de las 3. Al acercarse a la entrada llamada la Puerta Hermosa, encontraron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Hechos 3:1-2. Este hombre, que había sido llevado allí todos los días para mendigar, miró a Pedro y Juan, esperando recibir algo de ellos. Pedro, fijando su mirada en él, dijo: «Míranos». El hombre los miró atentamente, esperando recibir alguna limosna. Hechos 3:4-5. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Tomando al hombre de la mano derecha,
Pedro lo levantó, y al instante sus pies y tobillos fueron fortalecidos. El hombre, lleno de asombro y gratitud, comenzó a caminar, saltar y alabar a Dios mientras entraba al templo con Pedro y Juan. Hechos 3, 7, 8. La multitud que lo reconocía como el mendigo cojo se quedó maravillada y asombrada por lo que había sucedido. Este milagro no solo restauró la salud física del hombre, sino que también proporcionó una poderosa demostración del poder de Jesús resucitado. La curación en la Puerta Hermosa se convirtió en un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios, atrayendo la atención de muchos hacia el mensaje del Evangelio. El milagro en la Puerta Hermosa atrajo una gran multitud, y Pedro vio la oportunidad de compartir el Evangelio. Dirigiéndose a la multitud, explicó que la curación del cojo no fue por su propio poder, sino por la fe en el nombre de Jesús, a quien ellos habían crucificado, pero que Dios había resucitado de los muertos. Hechos 3, 12, 16. Pedro exhortó a la multitud a arrepentirse y convertirse para que sus pecados fueran borrados y tiempos de refrigerio vinieran de parte del Señor. Hechos 3, 19, 20. Mientras hablaban, los sacerdotes, el capitán del templo y los saduceos, molestos por la enseñanza sobre la resurrección de Jesús, arrestaron a Pedro y Juan y los pusieron en prisión hasta el día siguiente. Hechos 4, 1, 3. Al día siguiente, los líderes religiosos se reunieron y les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió valientemente que la curación fue hecha en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, pero que Dios había resucitado. Hechos 4, 7, 10. A pesar de las amenazas y la intimidación, Pedro y Juan se mantuvieron firmes en su testimonio. Declararon que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Hechos 4, 20. La valentía y la firmeza de los apóstoles frente a la persecución inspiraron a muchos y fortalecieron la fe de la comunidad cristiana. A medida que la iglesia crecía, también lo hacía la oposición de las autoridades religiosas. Los sumos sacerdotes y los saduceos, llenos de celos, arrestaron a todos los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hechos 5, 17, 18. Sin embargo, durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó, diciéndoles que volvieran al templo y siguieran predicando el mensaje de vida. Hechos 5, 19, 20. Al amanecer, los apóstoles obedecieron y regresaron al templo para enseñar. Cuando las autoridades descubrieron que los apóstoles no estaban en la cárcel, sino predicando en el templo, los trajeron nuevamente ante el consejo, pero sin violencia, temiendo la reacción del pueblo. Hechos 5, 21, 26. El sumo sacerdote les recordó la orden de no enseñar en el nombre de Jesús, acusándolos de querer hacerlos responsables de la sangre de Jesús. Pedro y los otros apóstoles respondieron con valentía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Testificaron que Dios había resucitado a Jesús, a quien ellos habían matado, y que ahora Jesús estaba exaltado como príncipe y salvador. Hechos 5:30, 31. A pesar de las amenazas y los azotes, los apóstoles se alegraron de haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Continuaron enseñando y predicando en el templo y en las casas sin cesar acerca de Jesucristo. Hechos 5:40, 42. Su perseverancia y alegría en medio de la persecución sirvieron como testimonio poderoso del poder y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. A pesar de la creciente oposición, los apóstoles continuaron comprometidos con la predicación del Evangelio. La comunidad cristiana seguía creciendo y los apóstoles realizaban muchos signos y maravillas entre la gente. Hechos 5:12.
la gente traía a los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, esperando que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos mientras pasaba. Hechos 5:15. Multitudes se reunían de las ciudades circundantes, trayendo a los enfermos y a los atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Hechos 5:16. Estos milagros confirmaban el mensaje del Evangelio y mostraban el poder de Dios, obrando a través de los apóstoles. Sin embargo, la creciente influencia de los apóstoles también atrajo más oposición de las autoridades religiosas. Los sumos sacerdotes y los saduceos, llenos de celos, arrestaron nuevamente a los apóstoles y los encarcelaron. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los liberó, ordenándoles que volvieran al templo y siguieran predicando. Hechos 5, 17, 20. Al día siguiente, los apóstoles obedecieron y continuaron su misión con renovado vigor. La valentía y la perseverancia de los apóstoles, a pesar de la persecución, inspiraron a muchos a unirse a la fe cristiana. La comunidad crecía en número y en espíritu, fortalecida por los milagros y la enseñanza de los apóstoles. Este periodo de expansión y milagros sentó las bases para el crecimiento continuo de la Iglesia. A medida que la comunidad cristiana crecía, surgieron tensiones internas. Un problema significativo fue la distribución diaria de alimentos. Los judíos de habla griega se quejaron de que sus viudas eran desatendidas en comparación con las de habla hebrea. Hechos 6:1. Este conflicto amenazaba con dividir a la comunidad y distraer a los apóstoles de su misión principal de predicar y orar. Para resolver este problema, los 12 apóstoles convocaron a toda la comunidad de discípulos y propusieron seleccionar a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarse de esta tarea. Hechos 6, 2, 3. Esta decisión permitiría a los apóstoles dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra sin interrupciones. La propuesta fue bien recibida por toda la comunidad. Eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, junto con Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Hechos 6:5. Los apóstoles oraron y les impusieron las manos, comisionándolos para su nuevo ministerio. La elección de los 7 diáconos no solo resolvió el problema inmediato, sino que también fortaleció la estructura organizativa de la iglesia primitiva. Con esta nueva organización, la palabra de Dios seguía extendiéndose y el número de discípulos aumentaba grandemente en Jerusalén, incluyendo a muchos sacerdotes que obedecían la fe. Hechos 6:7. Entre los 7 diáconos elegidos, Esteban se destacó por su fe y por los milagros que realizaba. Lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6:8. Su ministerio atrajo la atención de muchos, pero también provocó la oposición de algunos miembros de la sinagoga, quienes no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Hechos 6, 9, 10. Estos opositores, incapaces de refutar a Esteban, incitaron a algunos hombres a acusarlo falsamente de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así, lo arrestaron y lo llevaron ante el concilio. Hechos 6, 11, 12. Allí presentaron testigos falsos que afirmaron que Esteban hablaba contra el templo y la ley, alegando que Jesús de Nazaret destruiría el lugar y cambiaría las costumbres que Moisés había transmitido. Hechos 6, 13, 14. En su defensa, Esteban pronunció un discurso poderoso y extenso, repasando la historia de Israel desde Abraham hasta Salomón. Destacó cómo los patriarcas y líderes de Israel habían resistido a Dios y a sus mensajeros repetidamente. Hechos 7, 2, 53. Al final de su discurso, acusó al concilio de traicionar y asesinar al justo, a quien Dios había enviado.
Estas palabras encendieron la ira del concilio. Llenos de furia, se lanzaron sobre Esteban y lo llevaron fuera de la ciudad para apedrearlo. Mientras lo apedreaban, Esteban, lleno del Espíritu Santo, oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7, 59, 60. Así, Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano, su muerte marcando el comienzo de una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Tras la muerte de Esteban, se desató una severa persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Hechos 8:1. Esta dispersión, aunque trágica, sirvió para esparcir el mensaje del Evangelio a nuevas regiones. Los creyentes que huyeron de Jerusalén iban por todas partes anunciando la palabra de Dios. Felipe, uno de los diáconos, se dirigió a la ciudad de Samaria, donde proclamó a Cristo. Las multitudes prestaban atención unánime a las palabras de Felipe, viendo las señales que hacía. Muchos espíritus inmundos salían de los poseídos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, trayendo gran gozo a la ciudad. Hechos 8:5-8. En Samaria también estaba un hombre llamado Simón, quien practicaba la magia y había asombrado a la gente de la ciudad, proclamándose alguien grande. Sin embargo, cuando escuchó a Felipe y vio las señales y grandes milagros que hacía, también creyó y fue bautizado. Simón seguía a Felipe a todas partes, maravillado por los milagros que presenciaba. Hechos 8, 9, 13. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para orar por ellos y para que recibieran el Espíritu Santo. Al imponerles las manos, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8, 14, 17. Esta experiencia fortaleció la nueva comunidad de creyentes y evidenció la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías. Simón el mago, aunque bautizado, tenía un entendimiento equivocado del poder de Dios. Al ver que el Espíritu Santo era impartido por la imposición de manos de los apóstoles, ofreció dinero a Pedro y Juan, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Hechos 8, 18, 19. Pedro, indignado por esta proposición, le respondió con severidad: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Hechos 8, 20, 21. Pedro lo instó a arrepentirse de su maldad y a pedir perdón a Dios por su mal pensamiento. Hechos 8, 22. Atemorizado, Simón pidió a Pedro que orara por él, para que nada de lo que había dicho le sucediera. Hechos 8:24. Este incidente sirvió como una fuerte lección sobre la naturaleza del don de Dios, que no puede ser comprado ni manipulado, sino que se recibe con un corazón humilde y arrepentido. Después de esto, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén, predicando el Evangelio en muchos pueblos de los samaritanos a lo largo del camino. Hechos 8:25. El incidente con Simón subrayó la importancia de la pureza de motivaciones en la recepción de los dones espirituales y fortaleció la integridad de la naciente iglesia en Samaria. Mientras tanto, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo que se levantara y fuera hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y en el camino encontró a un eunuco etíope, un alto funcionario de la reina Cándace de Etiopía, que había ido a Jerusalén para adorar y regresaba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Hechos 8, 26, 28. El Espíritu dijo a Felipe que se acercara y se uniera al carro. Al acercarse, escuchó que el eunuco leía en voz alta Isaías y le preguntó si entendía lo que leía. El eunuco respondió: «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?».
e invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Hechos 8, 29, 31. El pasaje que el eunuco estaba leyendo hablaba del siervo sufriente y su sacrificio, Isaías 53, 7, 8. Felipe, comenzando con esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Al pasar junto a un cuerpo de agua, el eunuco dijo: «Mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Felipe le dijo que si creía con todo su corazón, podía ser bautizado. El eunuco confesó su fe en Jesús como el Hijo de Dios, y ambos descendieron al agua, donde Felipe lo bautizó. Hechos 8, 36, 38. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero siguió su camino gozoso. Felipe se encontró en Azoto y continuó predicando el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hechos 8, 39, 40. Este encuentro destacó la naturaleza inclusiva del Evangelio, alcanzando a personas de todas las naciones y estatus. Saulo, conocido por su implacable persecución de los seguidores de Jesús, estaba en camino a Damasco con la intención de llevar prisioneros a Jerusalén a los cristianos. Pero en el camino una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo al escuchar una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9, 3, 4. Saulo, asombrado, preguntó quién hablaba, y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Hechos 9:5. Temblando y asombrado, Saulo preguntó qué debía hacer. Jesús le instruyó que se levantara, entrara en la ciudad, y allí se le diría lo que debía hacer. Hechos 9:6. Saulo se levantó, pero estaba ciego, y tuvo que ser llevado de la mano a Damasco, donde pasó 3 días sin ver, ni comer, ni beber. Hechos 9, 8, 9. Mientras tanto, en Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión del Señor, quien le ordenó ir a la casa donde estaba Saulo para imponerle las manos y restaurar su vista. Hechos 9, 10, 12. Ananías, aunque inicialmente renuente debido a la reputación de Saulo, obedeció al Señor. Al encontrar a Saulo, le impuso las manos y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hechos 9:17. Al instante, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Hechos 9:18. Después de la conversión de Saulo, Pedro continuó viajando y ministrando en diversas ciudades. En Lida encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama durante 8 años, paralítico. Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama». Hechos 9:34. Al instante, Eneas se levantó, y todos los que vivían en Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Hechos 9:35. Mientras Pedro estaba en Lida, los discípulos en Jope oyeron que estaba cerca y enviaron a 2 hombres a rogarle que no tardara en venir. En Jope, una discípula llamada Tabita, conocida por sus buenas obras y caridades, había enfermado y muerto. Los discípulos la lavaron y la pusieron en una habitación superior. Hechos 9:36-37. Cuando Pedro llegó, lo llevaron a la habitación superior donde estaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Tabita había hecho mientras estaba con ellas. Pedro entonces hizo que todos salieran de la habitación, se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: «Tabita, levántate». Hechos 9:40. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la ayudó a levantarse, y luego llamó a los santos y a las viudas, presentándola viva. Hechos 9:41. Este milagro se conoció en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope muchos días con un curtidor llamado Simón. Hechos 9:42-43.
La resurrección de Tabita no solo restauró su vida, sino que también fortaleció la fe de la comunidad y atrajo a muchos más al Evangelio. Mientras Pedro estaba en Jope, tuvo una visión que cambiaría la dirección de su ministerio. Subió a la azotea para orar alrededor del mediodía y tuvo hambre. Mientras preparaban la comida, cayó en un éxtasis y vio el cielo abierto y algo parecido a un gran lienzo que descendía, bajando a la tierra por sus 4 puntas. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Hechos 10, 9, 12. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro respondió: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». La voz le habló por segunda vez: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común». Hechos 10, 13, 15. Esto sucedió 3 veces y el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro reflexionaba sobre la visión, el Espíritu le dijo que 3 hombres lo buscaban y que no dudara en ir con ellos. Estos hombres habían sido enviados por Cornelio, un centurión romano devoto y temeroso de Dios, que también había tenido una visión en la que un ángel le instruía a enviar por Pedro. Hechos 10, 17, 22. Pedro acompañó a los hombres a Cesarea, donde Cornelio había reunido a su familia y amigos cercanos para escuchar el mensaje. Pedro compartió el Evangelio y mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Asombrados, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se dieron cuenta de que el don del Espíritu Santo también se había derramado sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Hechos 10, 44, 46. Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 10, 48. La conversión de Cornelio marcó el comienzo de una nueva fase en la expansión de la iglesia. Mientras tanto, los creyentes, dispersos por la persecución tras la muerte de Esteban, viajaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando el Evangelio solo a los judíos. Hechos 11, 19. Sin embargo, algunos de Chipre y Cirene, al llegar a Antioquía, también hablaron a los griegos, predicando el Señor Jesús. Hechos 11, 20. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando la noticia llegó a la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la gracia de Dios, se alegró y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con corazón firme. Hechos 11, 22, 23. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue añadida al Señor. Hechos 11, 24. Bernabé, al ver la gran obra que Dios estaba haciendo, fue a Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y lo llevó a Antioquía, donde enseñaron juntos por 1 año, reuniéndose con la iglesia y enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Hechos 11, 25, 26. Durante este tiempo, algunos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, predijo por el Espíritu que habría una gran hambre en todo el mundo, lo cual ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, cada uno conforme a sus posibilidades, decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, enviándola por mano de Bernabé y Saulo. Hechos 11, 27, 30. Durante el reinado de Herodes Agripa I, la persecución contra la iglesia se intensificó. Herodes, buscando ganar el favor de los judíos, hizo arrestar a algunos de los miembros de la iglesia. Entre ellos, mandó matar a Jacobo, el hermano de Juan, con la espada. Hechos 12, 1, 2. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a arrestar también a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura. Hechos 12, 3. Pedro fue encarcelado y custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno. La iglesia, sin embargo, hacía oración ferviente a Dios por él. Hechos 12:5. La noche antes de ser presentado ante el pueblo,
Pedro dormía entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la prisión. De repente, un ángel del Señor se presentó, y una luz resplandeció en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: «Levántate pronto». Las cadenas cayeron de sus manos, y el ángel le dijo que se ciñera y se pusiera las sandalias y su manto. Pedro, todavía aturdido, siguió al ángel, pensando que era una visión. Hechos 12, 6, 9. Pasaron la primera y la segunda guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salieron y recorrieron una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Pedro, al darse cuenta de que no era un sueño, dijo: «Ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes». Hechos 12, 10, 11. Pedro se dirigió a la casa de María, madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Tras un breve susto y sorpresa, Pedro les contó cómo el Señor lo había liberado, y luego se fue a otro lugar para evitar ser recapturado. Hechos 12, 12, 17. Después de regresar a Antioquía con Juan Marcos, Bernabé y Pablo, anteriormente conocido como Saulo, fueron enviados por el Espíritu Santo en su primer viaje misionero. Partieron de Seleucia y navegaron a Chipre, donde comenzaron a proclamar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Hechos 13, 2, 5. En Salamina también encontraron a un mago y falso profeta judío llamado Barjesús, quien trabajaba con el procónsul Sergio Paulo. Sergio Paulo, un hombre inteligente, deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el mago, también llamado Elimas, intentaba desviar al procónsul de la fe. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y dijo: «Tú, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?». Hechos 13, 9, 10. Inmediatamente, Elimas quedó ciego, buscando a tientas quien lo guiara. Al ver lo ocurrido, el procónsul creyó, maravillado de la enseñanza del Señor. Hechos 13, 11, 12. Desde allí, Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge, en Panfilia. Juan Marcos, sin embargo, los dejó y regresó a Jerusalén. Hechos 13, 13. Pablo y Bernabé continuaron su viaje a Antioquía de Pisidia, donde entraron en la sinagoga en el día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los gobernantes de la sinagoga les invitaron a hablar. Si tenían alguna palabra de exhortación para el pueblo. Hechos 13, 14, 15. Pablo se levantó, hizo señas con la mano y comenzó a hablar, repasando la historia de Israel desde el éxodo de Egipto hasta la llegada de Jesús. Explicó cómo Dios había levantado a Jesús como Salvador, descendiente de David, y cómo su muerte y resurrección cumplían las profecías. Invitó a todos a creer en Jesús para el perdón de los pecados, ofreciendo una esperanza que no se podía encontrar en la ley de Moisés. Hechos 13, 16, 41. Después del sermón de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, muchos judíos y devotos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaron y les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Hechos 13:43. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Sin embargo, cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir y blasfemar contra lo que Pablo decía. Hechos 13, 44, 45. Pablo y Bernabé hablaron con valentía, diciendo que era necesario que la palabra de Dios se les hablara primero a los judíos, pero dado que la rechazaban y se juzgaban indignos de la vida eterna, se volvían ahora a los gentiles. Hechos 13:46. Citando las Escrituras, declararon que el Señor les había mandado ser luz para los gentiles y llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Isaías 49:6, Hechos 13:47.
Los gentiles, al escuchar esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. Hechos 13:48. La palabra del Señor se difundió por toda la región. Sin embargo, los judíos incitaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, expulsándolos de su territorio. Hechos 13:49-50. Sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, Pablo y Bernabé se dirigieron a Iconio. A pesar de la persecución, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13:51-52. Este evento mostró tanto el poder transformador del Evangelio como la inevitable oposición que enfrentaría la predicación de Cristo. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que una gran multitud de judíos y griegos creyeron. Hechos 14:1. Sin embargo, los judíos que no creyeron incitaron y amargaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hechos 14:2. A pesar de esto, Pablo y Bernabé permanecieron mucho tiempo allí, hablando con valentía en el Señor, quien confirmaba la palabra de su gracia, concediendo señales y prodigios que se realizaban por sus manos. Hechos 14:3. La ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Los líderes judíos y gentiles, junto con sus gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y a apedrearlos. Al enterarse de esto, Pablo y Bernabé huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circundante, y allí continuaron predicando el Evangelio. Hechos 14:4-7. En Listra, mientras predicaban, Pablo vio a un hombre cojo de nacimiento que nunca había caminado. Al mirarlo y ver que tenía fe para ser sanado, Pablo le dijo con voz fuerte: «Levántate derecho sobre tus pies». El hombre saltó y comenzó a caminar. Hechos 14:8-10. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, levantaron la voz diciendo en lengua licaónica que los dioses habían descendido a ellos en forma de hombres. Hechos 14:11. Llamaron a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba a las puertas de la ciudad, trajo toros y guirnaldas frente a las puertas y junto con la multitud querían ofrecer sacrificios. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron las vestiduras y corrieron entre la multitud, gritando que eran hombres como ellos, y les predicaban para que se apartaran de estas vanidades y se volvieran al Dios vivo. Hechos 14:12-15. A pesar de la clara demostración de poder divino en Listra, algunos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y persuadieron a las multitudes a volverse contra Pablo. Lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Hechos 14:19. Sin embargo, cuando los discípulos lo rodearon, Pablo se levantó y entró de nuevo en la ciudad. Al día siguiente, él y Bernabé partieron hacia Derbe. Hechos 14:20. En Derbe predicaron el Evangelio y ganaron muchos discípulos. Después regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y exhortándolos a permanecer firmes en la fe, diciéndoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:21-22. En cada iglesia designaron ancianos, orando y ayunando, encomendándolos al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. De regreso a Antioquía, la iglesia que los había enviado, Pablo y Bernabé informaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 14:26-27. Permanecieron allí por mucho tiempo con los discípulos, compartiendo las experiencias y fortaleciendo la comunidad de creyentes. La resistencia y el apedreamiento en Listra subrayaron la violencia y la oposición que los apóstoles enfrentaban,
pero también mostraron la determinación y la fe indomable de Pablo. Su recuperación y continua predicación sirvieron como testimonio del poder y la protección de Dios. La creciente inclusión de gentiles en la iglesia cristiana planteó una pregunta crucial. ¿Debían los gentiles cumplir la ley de Moisés para ser salvos? Algunos hombres descendieron de Judea a Antioquía y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Hechos 15:1. Esto provocó una gran disensión y debate entre ellos y Pablo y Bernabé. Para resolver esta cuestión, la iglesia decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para consultar a los apóstoles y a los ancianos sobre este tema. Hechos 15:2. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron y dijeron que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Hechos 15:4-5. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y recordó a todos cómo Dios lo había elegido para que los gentiles oyeran de su boca el Evangelio y creyeran. Declaró que Dios, que conoce el corazón, dio testimonio a favor de los gentiles, dándoles el Espíritu Santo igual que a ellos, y que no hizo distinción entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Hechos 15:7-9. Finalmente, Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, habló. Citó las Escrituras para mostrar que la inclusión de los gentiles estaba en el plan de Dios y propuso que no debían imponer la ley de Moisés a los gentiles convertidos, excepto que se abstuvieran de lo contaminado por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Hechos 15:19-20. Esta decisión fue aceptada por todos y enviaron una carta con Pablo y Bernabé a Antioquía, confirmando que los gentiles no estaban obligados a guardar la ley de Moisés para ser salvos. Hechos 15:23-29. Después del concilio de Jerusalén, Pablo propuso a Bernabé volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde habían predicado el Evangelio para ver cómo estaban. Sin embargo, surgió un desacuerdo entre ellos respecto a Juan Marcos, quien los había abandonado en su primer viaje. Bernabé quería llevarlo, pero Pablo no estaba de acuerdo. Este desacuerdo llevó a que se separaran. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas y partió, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hechos 15:36-40. Pablo y Silas viajaron por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. En Listra encontraron a un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Pablo decidió llevarlo consigo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región. Hechos 16:1-3. Mientras viajaban de ciudad en ciudad, entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y ancianos en Jerusalén para que las obedecieran. Las iglesias eran fortalecidas en la fe y crecían en número cada día. Hechos 16:4-5. Guiados por el Espíritu Santo, Pablo y sus compañeros viajaron a través de Frigia y la región de Galacia, pero fueron impedidos por el Espíritu de predicar la palabra en Asia. Entonces, pasando por Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que pasando por Misia, descendieron a Troas. Allí, Pablo tuvo una visión en la noche. Un hombre de Macedonia estaba de pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16:6-9. Después de ver la visión, Pablo y sus compañeros concluyeron que Dios los llamaba a predicar el Evangelio en Macedonia. Zarpando de Troas, navegaron directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos,
que es una ciudad principal de Macedonia y una colonia romana. En Filipos, Pablo y Silas comenzaron a predicar el Evangelio, sentando las bases para la expansión de la iglesia en Europa. Hechos 16, 10, 12. En Filipos, Pablo y Silas encontraron a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, quien adoraba a Dios. Al escuchar a Pablo, el Señor abrió su corazón para que atendiera a lo que Pablo decía. Lidia y su casa fueron bautizados, y ella les rogó que se quedaran en su casa. Hechos 16, 14, 15. Mientras continuaban predicando, encontraron a una esclava que tenía un espíritu de adivinación y que daba grandes ganancias a sus amos. Ella seguía a Pablo y a sus compañeros gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Esto lo hizo por muchos días, hasta que Pablo, molesto, se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y el espíritu salió en el mismo momento. Hechos 16, 16, 18. Al ver sus amos que se les había ido la esperanza de ganancia, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron al mercado ante las autoridades. Los magistrados los mandaron azotar con varas y los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El carcelero, siguiendo estas órdenes, los puso en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Hechos 16, 19, 24. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, despertando y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Hechos 16, 25, 28. El carcelero pidió luz, corrió adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos respondieron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». El carcelero les tomó a esa hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Luego los llevó a su casa y les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hechos 16, 29, 34. Después de ser liberados de la prisión en Filipos, Pablo y Silas viajaron a Tesalónica, Berea y finalmente a Atenas. En Atenas, Pablo se sintió profundamente perturbado al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los devotos, y en la plaza cada día con los que se encontraban allí. Hechos 17, 16, 17. Algunos filósofos epicúreos y estoicos comenzaron a debatir con él y lo llevaron al Areópago diciendo: «¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto». Hechos 17, 19, 20. Los atenienses y los extranjeros residentes pasaban su tiempo en ninguna otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Hechos 17, 21. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: «Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio». Hechos 17, 22, 23. Explicó que Dios, el creador del mundo y todo lo que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, 24, 25. Pablo continuó diciendo que Dios ha determinado los tiempos señalados y los límites de la habitación de los hombres, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos.
Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17, 26, 28. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien ha designado, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30, 31. Al oír de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te oiremos acerca de esto otra vez. Hechos 17:32. Así Pablo salió de entre ellos, pero algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hechos 17:34. Después de Atenas, Pablo se dirigió a Corinto, una ciudad conocida por su vibrante vida comercial y diversidad cultural. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en Ponto, y a su esposa Priscila, que habían llegado recientemente de Italia debido a un decreto del emperador Claudio que ordenaba que todos los judíos salieran de Roma. Pablo se quedó con ellos, ya que eran del mismo oficio, fabricantes de tiendas. Hechos 18:1-3. Durante los sábados, Pablo discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Sin embargo, cuando los judíos se opusieron y blasfemaron, Pablo se sacudió sus vestidos y les dijo, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles». Hechos 18:4-6. Pablo dejó la sinagoga y se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oírlo, creían y eran bautizados. Hechos 18:7-8. El Señor habló a Pablo en una visión una noche. «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Hechos 18:9-10. Pablo permaneció en Corinto 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Durante este tiempo, los judíos hicieron una insurrección unánime contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo que persuadía a los hombres a adorar a Dios contra la ley. Cuando Pablo iba a abrir la boca, Galión, el procónsul de Acaya, dijo a los judíos, «Si fuera alguna injusticia o maldad grave, oh judíos, conforme a derecho os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros mismos, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Hechos 18:12-15. Y los echó del tribunal. Entonces todos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero a Galión no le importó nada de esto. Pablo, habiéndose detenido aún muchos días más, se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Llegaron a Éfeso, donde Pablo dejó a Aquila y Priscila. Entró en la sinagoga y discutió con los judíos, quienes le rogaron que se quedara por más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, «Volveré a vosotros, si Dios quiere». Y zarpó de Éfeso. Hechos 18:16-21.